Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro canal, el canal donde desmenuzamos todo, absolutamente todo, lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que, está que arde. Un tema que ha dividido a los fans, que ha generado debates acalorados en redes sociales y que, reconozcámoslo, nos tiene a todos en vilo. Si hablamos de ellos, de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, la pareja protagonista de Yalan, esos Ferit y Seyran que nos han hecho creer en el amor, en el odio, en el drama y en todo lo que hay entre medias. Y es que, como sabrán, los rumores sobre el futuro de Mert Ramazan Demir en la serie son cada vez más fuertes. ¿Se va? ¿Se queda? Su personaje sufrirá un giro inesperado. Lo veremos en otra producción. La incertidumbre es palpable y, seamos sinceros, nos tiene a todos mordiéndonos las uñas. Pero tranquilos. Hoy vamos a intentar aclarar un poco este panorama. Porque sí, Mert Ramazan Demir ha hablado, y lo que ha dicho es, bueno, es interesante, digamos. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles que aquí, en este rinconcito de Internet, siempre estamos al día con las últimas novedades. Así que si no quieren perderse ni un solo detalle de sus actores y actrices turcos favoritos, de sus series preferidas y de todos los salseos que se cuecen en el mundo del espectáculo otomano, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al tanto de todo lo que publicamos. Además, nos ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Bien, ahora sí, vamos al grano. El tema de Mert Ramazan Demir y su futuro. Como decíamos, los rumores de su posible salida de Yalan han estado circulando con fuerza. Y es que, seamos realistas, después de 2 temporadas de éxito arrollador, es normal que los actores principales empiecen a pensar en nuevos proyectos, en nuevos desafíos. Y Mert Ramazan Demir, con su talento y carisma, no es una excepción. Lo que ha alimentado aún más estos rumores son las declaraciones del propio Mert en algunas entrevistas recientes. En ellas, si bien no ha confirmado ni negado su salida de la serie, sí ha dejado entrever que está abierto a explorar otras opciones. Ha hablado de su deseo de interpretar personajes diferentes, de probar nuevos géneros y de trabajar con otros directores y guionistas. ¿Pero qué significa todo esto realmente? ¿Es una confirmación velada de su partida? ¿O simplemente se trata de una estrategia para generar expectación y mantener a los fans enganchados? Pues bien, la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla. Lo que sí podemos afirmar es que Mert Ramazan Demir es consciente del impacto que ha tenido Yalan en su carrera. La serie lo ha catapultado a la fama internacional y le ha valido el reconocimiento del público y de la crítica. Y él, obviamente, está muy agradecido por ello. En varias ocasiones ha manifestado su cariño por el personaje de Ferit, un personaje complejo, lleno de matices y con el que ha conectado profundamente. También ha elogiado el trabajo de sus compañeros de reparto, especialmente el de Afra Sarıoğlu, con quien ha creado una química innegable en pantalla. Pero al mismo tiempo, Mert Ramazan Demir es un actor ambicioso, con una clara visión de futuro. Y sabe que para seguir creciendo y evolucionando como artista, necesita asumir nuevos retos y explorar diferentes caminos. Y aquí es donde entra en juego la cuestión de su futuro en Yalan. Según algunas fuentes cercanas a la producción, las negociaciones entre Mert y los responsables de la serie están en curso. Se están valorando diferentes opciones, desde la posibilidad de que el actor continúe en la serie hasta el final, hasta la de que su personaje tenga una salida gradual y que se incorporen nuevos personajes para mantener el interés del público. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que Mert participe en algunos episodios de la 3ª temporada, pero que su presencia sea menos constante, lo que le permitiría compaginar su trabajo en la serie con otros proyectos. Pero volviendo a las declaraciones de Mert, hay un aspecto que me parece especialmente relevante. Y es que en una de sus últimas entrevistas, cuando se le preguntó directamente sobre su futuro en Yalan, respondió con una frase que dejó a todos un poco desconcertados: estoy abierto a todo. Estoy abierto a todo. 3 palabras que pueden significar muchas cosas. Pueden significar que aún no ha tomado una decisión definitiva. Pueden significar que está dispuesto a escuchar las propuestas de la producción. Pueden significar que está valorando todas las opciones posibles. Pero también pueden significar que ya tiene una decisión tomada, pero que prefiere no revelarla aún para no generar falsas expectativas o para no estropear las sorpresas que tiene preparadas la serie. En definitiva, la incertidumbre sigue siendo la nota predominante.
Pero lo que sí podemos asegurar es que Mert Ramazan Demir es un actor que piensa en su futuro, que tiene ambiciones y que está dispuesto a trabajar duro para alcanzarlas. Y independientemente de lo que decida hacer con su personaje en Yalan, estamos seguros de que le esperan muchos éxitos en su carrera. Porque talento le sobra. Y carisma, ni hablar. Pero volviendo al tema de Afra, ¿cómo le está afectando todo esto? Pues bien, según algunas fuentes cercanas a la actriz, Afra está un poco preocupada por la situación. Y es que, como sabrán, la química entre ella y Mert es uno de los pilares fundamentales del éxito de Yalan. Si Mert decide abandonar la serie, es evidente que esto tendría un impacto importante en el personaje de Seyran y en la trama general. Y Afra obviamente está pensando en ello. Pero también es cierto que Afra es una actriz muy profesional y que está preparada para afrontar cualquier desafío que se le presente. Además, tiene una gran confianza en el equipo de guionistas y sabe que, pase lo que pase, encontrarán una solución creativa e interesante para mantener el interés del público. Así que, aunque la incertidumbre sea palpable, no hay que perder la esperanza. Quizás Mert decide quedarse. Quizás su personaje tiene una salida gradual. Quizás nos sorprenden con un giro inesperado. Lo que sí es seguro es que Yalan seguirá dando que hablar. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. Y hablando de hablar, quiero recordarles que esta información, como suele ocurrir, hay que tomarla con pinzas. Las fuentes no siempre son fiables y los rumores a veces son infundados. Así que hasta que no haya una confirmación oficial, lo mejor es no dar nada por sentado. En resumen, hemos repasado los rumores sobre el futuro de Mert Ramazan Demir en Yalan, analizando sus declaraciones y las posibles implicaciones para la serie y para el personaje de Afra. Hemos visto que la incertidumbre sigue siendo la nota predominante, pero que Mert está abierto a todas las opciones y que Afra está preparada para afrontar cualquier desafío. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Hemos intentado aclarar un poco el panorama, aunque sabemos que aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Y antes de despedirme, quiero animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre el futuro de Mert Ramazan Demir en Yalan? ¿Les gustaría que se quedara? ¿O creen que es hora de que explore nuevos horizontes? ¿Cómo creen que afectaría su salida al personaje de Seyran? Queremos saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudarán a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Recuerden, aquí estamos siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en internet. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora bien, profundicemos un poco más en la incertidumbre que rodea el futuro de Mert Ramazan Demir. Porque más allá de sus declaraciones ambiguas y los rumores persistentes, hay una serie de factores que contribuyen a este halo de misterio. En primer lugar, está el tema de su contrato. Si bien no se han filtrado detalles específicos sobre la duración de su acuerdo con la productora de Yalan, es probable que esté llegando a su fin. Los contratos de los actores de series turcas suelen extenderse por un número determinado de temporadas, y después de 2 años de éxito, es lógico que se abra un periodo de negociación para renovar o no. Y aquí es donde entran en juego las ambiciones de Mert. Como mencionamos antes, es un actor con una clara visión de futuro y con el deseo de expandir sus horizontes profesionales. Es posible que esté buscando un contrato que le permita tener más flexibilidad para participar en otros proyectos, ya sean películas, series de otras plataformas o incluso producciones internacionales. Otro factor que podría estar influyendo en su decisión es el tema salarial. Después del éxito arrollador de Yalan, es probable que Mert esté buscando una mejora significativa en su sueldo. Y si la productora no está dispuesta a satisfacer sus demandas, podría verse tentado a buscar otras opciones más lucrativas. Además, hay que tener en cuenta el tema de la exposición mediática. Si bien la fama que le ha brindado Yalan ha sido muy positiva para su carrera, también es cierto que ha tenido que lidiar con una gran presión mediática y con una constante invasión de su privacidad.
Es posible que esté buscando un proyecto que le permita tener un perfil más bajo y que le dé más libertad para vivir su vida personal. Y no podemos olvidar el tema de la dirección que está tomando la trama de la serie. Después de 2 temporadas llenas de drama, intriga y giros inesperados, es posible que Mert sienta que el personaje de Ferit ha llegado a un punto en el que ya no tiene mucho más que ofrecer. Si considera que la historia de su personaje se está volviendo repetitiva o que ya no le permite explorar nuevas facetas de su talento, podría verse tentado a buscar otros roles que le permitan desafiarse a sí mismo como actor. Pero por supuesto, también hay razones para creer que Mert podría decidir quedarse en Yalan. En primer lugar, está el tema del éxito. La serie es un fenómeno global que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Y Mert es consciente de que su participación en la serie es una garantía de fama y reconocimiento. Además está el tema de la conexión con el público. Los fans de Yalan adoran a Mert y a su personaje de Ferit. Y es posible que el actor sienta una responsabilidad hacia ellos y que no quiera defraudarlos abandonando la serie. Y no podemos olvidar el tema de la química con Afra. La relación entre Ferit y Seyran es el corazón de la serie. Y la química entre Mert y Afra es innegable. Es posible que el actor no quiera renunciar a la oportunidad de seguir trabajando con ella y de seguir explorando la dinámica de su relación en la pantalla. En definitiva, la decisión de Mert Ramazan Demir sobre su futuro en Yalan es una decisión compleja que depende de muchos factores. Y hasta que no haya una confirmación oficial, solo podemos especular y esperar lo mejor. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las posibles consecuencias que tendría su salida de la serie. Si Mert decide abandonar Yalan, es evidente que esto tendría un impacto importante en la trama. El personaje de Ferit es uno de los pilares fundamentales de la serie. Y su ausencia obligaría a los guionistas a realizar cambios drásticos en la historia. Una de las opciones sería introducir un nuevo personaje masculino que ocupe el lugar de Ferit en la vida de Seyran. Pero esta opción podría ser arriesgada, ya que los fans podrían no aceptar a un nuevo actor en el papel de pareja de Afra. Otra opción sería darle un giro inesperado a la trama y centrarse en otros personajes. Pero esta opción podría ser decepcionante para los fans que están enganchados a la historia de amor entre Ferit y Seyran. Y por supuesto, también existe la posibilidad de que la serie termine si Mert decide irse. Pero esta opción sería la más drástica de todas y la que menos gustaría a los fans. En cualquier caso, la salida de Mert Ramazan Demir de Yalan sería un duro golpe para la serie. Pero también sería una oportunidad para que los guionistas demuestren su creatividad y su capacidad para sorprender al público. Y volviendo al tema de Afra, es evidente que la situación actual le está generando cierta incertidumbre. La química entre ella y Mert es uno de los pilares fundamentales del éxito de la serie. Y si Mert decide irse, es lógico que Afra se sienta preocupada por el futuro de su personaje y por la dirección que tomará la trama. Pero también es cierto que Afra es una actriz muy profesional y que está preparada para afrontar cualquier desafío que se le presente. Además, tiene una gran confianza en el equipo de guionistas y sabe que, pase lo que pase, encontrarán una solución creativa e interesante para mantener el interés del público. Así que aunque la incertidumbre sea palpable, no hay que perder la esperanza. Quizás Mert decide quedarse. Quizás su personaje tiene una salida gradual. Quizás nos sorprenden con un giro inesperado. Lo que sí es seguro es que Yalan seguirá dando que hablar. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. Y hablando de hablar, quiero recordarles que esta información, como suele ocurrir, hay que tomarla con pinzas. Las fuentes no siempre son fiables y los rumores a veces son infundados. Así que hasta que no haya una confirmación oficial, lo mejor es no dar nada por sentado. En resumen, hemos repasado los rumores sobre el futuro de Mert Ramazan Demir en Yalan, analizando sus declaraciones y las posibles implicaciones para la serie y para el personaje de Afra. Hemos visto que la incertidumbre sigue siendo la nota predominante, pero que Mert está abierto a todas las opciones y que Afra está preparada para afrontar cualquier desafío. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Hemos intentado aclarar un poco el panorama, aunque sabemos que aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Ahora, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Y antes de despedirme, quiero animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre el futuro de Mert Ramazan Demir en Yalan?
¿Les gustaría que se quedara? ¿O creen que es hora de que explore nuevos horizontes? ¿Cómo creen que afectaría su salida al personaje de Seyran? Queremos saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudarán a llegar a más personas y a seguir creciendo como comunidad. Recuerden, aquí estamos siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en internet.